Prometieron olvidar sus nombres, y durante 50 años nadie preguntó por qué. Antes de contarte esta historia que te congelará la sangre, dime, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Madrid, Barcelona, Valencia o quizás desde el otro lado del charco? Déjanos un comentario con tu ciudad y país. Y si te gustan las historias turbias de la vida real, tanto como a nosotros, suscríbete al canal y enciende la campanita, porque lo que estás por descubrir sobre la Orden de los Padres del Silencio te hará cuestionar todo lo que creías saber. Ver la fe, la obediencia, el poder del secreto. Esta historia sucedió en el Teruel más salvaje en 1773, y lo que se escondió bajo aquellas piedras jamás debió ser descubierto. El viento de febrero latigaba las montañas de Teruel con una hazaña ancestral, como si la tierra recordara tiempos en que el frío era castigo y penitencia. Por el camino polvoriento que serpenteaba entre los cerros secos, un hombre de 26 años cabalgaba envuelto en una capa negra que en nada lo escudaba de él. Aire cortante. Se llamaba Mateo Navarro, escribano del obispado de Zaragoza. Llevaba 3 días viajando desde la ciudad, y cada kilómetro lo alejaba más de la civilización. Las aldeas eran cada vez más pequeñas, las ventas más sucias, las miradas más sospechosas. Nadie quería nombrar el monasterio de San Severino. Si Mateo preguntaba por él, los aldeanos desviaban la mirada, santiguándose en silencio. Una anciana, en una venta, le había dicho con la voz rota: «Ese lugar no es de nosotros. Dios, muchacho, es cosa del pasado». Mateo no era supersticioso. Se había educado en la Universidad de Salamanca, entre códices de derecho canónico y tratados teológicos. Creía en la razón, en la evidencia, en la verdad que podía encontrarse en archivos y testimonios. Por eso el obispo le había confiado esta misión. Los rumores sobre San Severino habían llegado a oídos de la diócesis. Desapariciones inexplicables de novicios, campanas que nunca sonaban a pesar de estar intactas, y lo más extraño de todo, monjes que no recordaban sus nombres. El monasterio surgió al atardecer del tercer día, como una aparición gris de piedra. Estaba edificado contra la montaña. Sus muros, gruesos y sin ventanas, parecían más una fortaleza que un lugar de oración. No había cruces a la vista, ni jardines, solo piedra y silencio, y una sensación de peso que Mateo sintió antes de desmontar. Llamó a la puerta principal. El eco resonó en el interior, pero nadie respondió. Llamó de nuevo, más fuerte. Después de lo que parecieron minutos interminables, se abrió un pequeño postigo a la altura de los ojos. Unos ojos grises, hundidos, inexpresivos, lo observaron. «Soy Mateo Navarro, enviado del obispo de Zaragoza en visita canónica», dijo con firmeza. El postigo se cerró, más silencio. Luego, el sonido de cadenas y cerrojos al ser retirados desde dentro. La puerta se abrió lo suficiente para dejar pasar a un hombre. Mateo entró. El monje que lo había dejado pasar era delgado, indefinido, vestido con un hábito marrón tan remendado que parecía hecho de parches. No dijo nada, simplemente hizo un gesto para que lo siguiera. El interior del monasterio era aún más sombrío que su exterior. Los pasillos eran estrechos, húmedos, iluminados por antorchas que arrojaban sombras vacilantes sobre las paredes desnudas de piedra. No había tapices, ni imágenes religiosas, ni adornos. Todo era funcional, austero, hasta la crueldad. El silencio era total, interrumpido únicamente por el sonido de sus pasos. Llegaron a un patio interior, el claustro.
Era un cuadrado perfecto de unos 30 metros de lado, rodeado de columnas toscas. En el centro, donde debería estar la fuente o el jardín, solo había tierra compactada, dura como piedra. Observó que algunas losas del suelo estaban más hundidas que otras, como si algo pesado hubiera sido enterrado y desenterrado repetidamente. El monje lo condujo hasta una celda que sería su alojamiento. Era pequeña, con una cama de paja, una mesa de madera gastada y un crucifijo torcido en la pared. El monje dejó una vela sobre la mesa y se retiró en silencio. Mateo dejó su bolsa y sacó los documentos que traía del obispado. Órdenes selladas, autorizaciones para investigar, permisos para revisar archivos, todo en regla, pero algo en ese lugar le incomodaba, no miedo, sino la sensación de ser observado por algo invisible. Esa noche, mientras intentaba dormir, se durmió. Oyó pasos en el pasillo. Se detenían ante su puerta, permanecían minutos inmóviles y seguían. 1, 2, 3 veces. No se atrevió a abrir. A la mañana siguiente exigió ver al prior del monasterio. Le hicieron señas de que el prior había muerto hacía 2 años. Ahora el monasterio estaba gobernado en comunidad. No había superiores, todos eran iguales bajo el voto de silencio. Mateo insistió en hablar con alguien que pudiera darle explicaciones. Tras horas de espera, le condujeron a una sala donde 2 ancianos permanecían sentados en sillas de madera, inmóviles como estatuas. Eran los monjes más viejos del lugar, quizás los únicos que lo habitaban antes de 1750. El primero, padre Eusebio, o al menos así lo presentaron, tenía más de 80 años y su piel estaba curtida como cuero viejo, sus manos temblorosas. El segundo, padre Anselmo, aún más viejo, tenía los ojos nublados por cataratas, pero una lucidez inquietante en su mirada. Mirada. Padre Eusebio, padre Anselmo, comenzó Mateo con respeto. El obispo me ha enviado. Hay inquietud por este lugar. Necesito que me hablen de la orden de los padres del silencio, de su historia, de lo que realmente sucede aquí. Los 2 ancianos se miraron. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que Mateo no pudo entender. Luego, el padre Anselmo habló. Su voz era un susurro ronco, como si no la hubiera usado en años. El silencio no es un voto espiritual, hijo, dijo. Es necesidad, una cárcel. Y somos prisioneros y carceleros. Mateo sacó su pluma y pergamino. Explíqueme. Padre Eusebio cerró los ojos. Hay cosas bajo este claustro que no deben ser nombradas, cosas que la Iglesia intentó enterrar hace 50 años. Pero enterrar no es destruir, y el olvido es débil. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué está enterrado bajo el claustro? Nadie respondió de inmediato. Afuera, el viento azotaba las ventanas cerradas. Finalmente, el padre. Anselmo respondió. Antes de responderle, debe entender quiénes éramos y por qué lo que hicimos parecía nuestra única opción en ese momento. Y así, en aquella habitación fría y húmeda, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre los muros del monasterio, los 2 ancianos comenzaron a narrar la historia que habían guardado durante medio siglo. Una historia de fe pervertida, de obediencia ciega, de un secreto que había costado más vidas de las que podía contar. Mateo anotaba con mano firme, temblorosa, sin saber todavía que lo que estaba a punto de descubrir no solo sacudiría los cimientos de la Iglesia, sino que lo perseguiría el resto de su vida. El padre Anselmo carraspeó antes de seguir. Sus ojos turbios miraban algo que solo él podía ver.
Yo llegué aquí en 1721. Empezó. Tenía 17 años. Era huérfano, educado por las monjas de Calatayud. Cuando desarrollé intereses religiosos, me mandaron aquí. En aquel tiempo, San Severino era un monasterio, modelo. Éramos 32 hermanos. Teníamos biblioteca, scriptorium, cultivábamos nuestra propia comida. El prior era un hombre, religioso, teólogo, que había estudiado en Roma. Era el padre Ildefonso. El padre Eusebio asintió lentamente. Yo llegué 3 años después. Añadió en 1724. Era joven también, ardiente. Pensábamos que este era un lugar privilegiado, que aquí podíamos hacernos santos con mucha disciplina. Mateo escribía a toda prisa, intentando no perderse una palabra. Cuando empezó a transformarse, todo lo que los dos ancianos se miraron otra vez. En 1729, declaró padre Anselmo. Aquel fue el año en que padre Ildefonso comenzó a predicar la absoluta purificación. Afirmaba que la palabra era la fuente de todo pecado, que al nombrarlo todo lo dominábamos, que sólo en el silencio absoluto podíamos unirnos a Dios. Al principio era una simple rareza teológica, prosiguió el padre Eusebio, pero luego se convirtió en una obsesión. Estableció silencios cada vez más largas. Primero una semana, luego un mes. Nos prohibió hablar de nuestro pasado. Nos prohibió usar nuestros nombres de nacimiento. Éramos solo hermanos. Mateo frunció el ceño, y el obispado no hizo nada. En aquel tiempo, los monasterios en estas montañas eran muy autónomos, aclaró el padre Anselmo. Íbamos a salir para la sede episcopal en cuestión de días. Las visitas eran poco frecuentes y padre Ildefonso era muy reverenciado. Sus cartas iban rodando por la jerarquía. Nadie le discutía sus métodos. El padre Eusebio se inclinó hacia adelante, su voz reducida a un susurro. Pero en 1732 todo cambió. Llegó una nueva hornada de novicios, 6 seminaristas de Teruel. Entre ellos estaba Tomás. Tenía 19 años, era noble, inteligente, rebelde, y cometió el error de preguntar a padre Ildefonso por qué el silencio debía ser para siempre. ¿Qué le respondió el prior? Le dijo que el silencio no bastaba, respondió padre Anselmo, su voz vacilando. Que él, el verdadero voto, era el del olvido. Olvidar todo lo que habíamos sido, nuestras familias, nuestros nombres, todo lo que nos ligaba al mundo pecador. Mateo dejó de escribir. ¿Cómo se borra la memoria de una persona? Los dos ancianos se quedaron callados. Afuera llovía. El ruido del agua al caer sobre las rocas era lo único que se escuchaba en la habitación. Finalmente, padre Eusebio habló. Primero era ayuno extremo, falta de sueño, rezos de días enteros hasta que la mente se perdía. Rompía. Pero padre Ildefonso pensaba que no era suficiente. Comenzó a emplear tácticas más extremas. ¿Qué maneras? Encerraba a los hermanos en celdas oscuras por semanas, comentó padre Anselmo. Sin comida, solo agua. Les decía una y otra vez que sus recuerdos eran alucinaciones del diablo, que debían renunciar a ellos para salvarse. Y cuando salían de esas celdas, muchos ya no sabían quiénes eran. Mateo se mareó. Eso es tortura. ¿Por qué nadie lo detuvo? Porque todos estábamos en el aire. Miedo, confesó el padre Eusebio. ¿Y por qué? Porque algunos pensábamos que era necesario, que la renuncia a la propia identidad era el precio de la santidad. Y Tomás, ¿qué? Padre Anselmo cerró los ojos.
Tomás se negó. Se negó a participar en los rituales de olvido durante meses. Aún la llamaba por su nombre completo. Se expresaba sobre su familia, sobre su pasado. El padre Ildefonso lo consideraba una amenaza, una contaminación. Decía que Tomás podía despertarlos, recordarles quiénes eran. En enero de 173, continuó padre Eusebio, padre Ildefonso llamó a toda la orden al claustro. Era de noche, nevaba. Nos mandó hacer un círculo. En el centro, Tomás, de rodillas, tiritando. El prior predicó un sermón de 2 horas sobre la obediencia ciega, sobre cómo una sola semilla de duda podía arruinar toda la cosecha de fe. Mateo apenas podía respirar. ¿Qué hicieron, padre Ildefonso? Dijo que Tomás debía ser purificado. Explicó el padre Anselmo, y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, que su recuerdo debía ser borrado para siempre y que todos debíamos colaborar para probar nuestra fidelidad a Dios y a la orden. Lo enterraron en la cripta bajo el claustro, murmuró padre Eusebio. Una celda de piedra, sin ventanas, sin luz, sin sonido. Le daban agua una vez al día, nada de comida. Y cada noche uno de nosotros bajaba a recordarle que olvidara, que su nombre no era, que su familia no era, que él no era. 40 días, dijo padre Anselmo. Al final, cuando lo sacaron, ya no era Tomás, ya no era nadie, no hablaba, no reaccionaba, no comía, se sentaba a mirar la pared horas. Padre Ildefonso dijo que la limpieza había sido un éxito. Mateo sintió que la habitación giraba. ¿Dónde está? Ambos ancianos agacharon la vista. Murió 3 meses después, dijo padre Eusebio. Su cuerpo simplemente se apagó. Lo enterramos bajo el claustro donde había sido limpiado. Pero no solo eso, añadió el padre Anselmo con voz. Rompí. Padre Ildefonso siguió con las limpiezas. En los siguientes 10 años, 7 hermanos más fueron sometidos al mismo ritual. Todos murieron. Todos fueron enterrados, debajo de las piedras. Mateo se levantó de golpe tirando la silla. Eso es asesinato. ¿Cómo pudieron dejarlo? ¿Por qué nadie lo denunció? Porque cuando estás en silencio tanto tiempo, dijo padre Anselmo, olvidas hablar. Olvidas que hay un mundo más allá de estos muros. Y lo peor de todo, comienzas a pensar que lo que haces es la voluntad de Dios. Padre Eusebio se tapó la cara con las manos. Yo estuve en 3 de esas limpiezas. Descendía a la cripta, recitaba lo que me mandaban y cuando morían aquellos hombres, les ayudaba a enterrarlos. He cargado con eso durante 50 años y el silencio, el maldito silencio, no lo elimina, solo lo aviva. La lluvia afuera se había transformado en tormenta. Truenos resonaban en la lejanía. Mateo se apoyó en la pared tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Cuándo acabó todo? ¿Qué pasó con padre Ildefonso? Los 2 ancianos se miraron de nuevo y en esa mirada Mateo vio algo que lo congeló en su lugar, algo peor que todo lo que habían revelado. Esa, dijo padre Anselmo despacio, es la que nadie, ni siquiera el obispado, sabe. La parte que hace que todo lo demás se sienta como el principio. Mateo tardó unos minutos en recomponerse. Se sentó de nuevo, forzando su mano a sostener la pluma. Sobre el pergamino. La tormenta exterior había aumentado y los truenos resonaban en las paredes del monasterio, como si la naturaleza misma intentara derribarlas. Continúen, dijo con la voz tensa. Debo saberlo todo. Padre Anselmo respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para un último esfuerzo.
En 1743, 11 años después de la primera purificación, algo se transformó en Padre Ildefonso. Hasta ese momento había conservado cierta apariencia de cordura, de fin teológico. Pero ese año empezó a tener visiones, o eso decía. Decía que los hermanos purificados se le aparecían en sueños y le decían que habían logrado la verdadera salvación. Habló de una purificación colectiva, añadió el padre Eusebio. Decía que toda la orden debía pasar por ella, que sólo así San Severino se convertiría en un faro de santidad para toda la Iglesia. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Iba a hacerlo con todos vosotros, no solo. Lo que planeaba, dijo Padre Anselmo, lo inició con los hermanos más débiles, aquellos ya quebrados mentalmente por años de silencio y privación. Los llevaba a la cripta uno por uno. Algunos regresaban vacíos, otros no regresaban. Ahora solo éramos 19 hermanos con vida, continuó Padre Eusebio. El monasterio se había transformado en una tumba viviente. No había trabajo en los campos, no había estudio, no había nada, solo oración mecánica y el peso del temor. Y nadie escapó, nadie pidió auxilio. Padre Anselmo negó con la cabeza. Las puertas estaban cerradas por dentro. Padre Ildefonso tenía las llaves, y muchos de nosotros ya no teníamos voluntad propia. Habíamos sido condicionados durante tanto tiempo que la idea de desobedecer era impensable. Pero en octubre de 1743, dijo Padre Eusebio, su voz oscureciéndose, llegó un visitante, un inspector del Santo Oficio. Aparentemente, la familia de uno de los novicios desaparecidos había. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué sucedió? El inspector se llamaba don Francisco de Mendoza, recordó Padre Anselmo. Un hombre severo, de unos 50 años, con toda la autoridad de la iglesia detrás de él. Apareció de repente una tarde, exigiendo hablar con el prior y revisar todos los registros del monasterio. Padre Ildefonso intentó mantener las apariencias. Continuó Padre Eusebio. Reunió a todos los hermanos en el refectorio. Nos advirtió con la mirada que no habláramos, pero el inspector no era ciego. Vio nuestras caras pálidas, nuestros ojos muertos, el silencio antinatural. Exigió ver la cripta. Y Padre Ildefonso se negó, dijo Padre Anselmo. Dijo que la cripta era un lugar sagrado, que solo los miembros de la orden podían entrar. Don Francisco se negó. Tenía autoridad papal. Podía ir a donde quisiera. Padre Eusebio cerró los ojos como si estuviera reviviendo el momento. Esa noche, después de la cena, Padre Ildefonso convocó una reunión de emergencia. Nos dijo que el inspector era un enviado del diablo, que venía a destruir la obra santa que habíamos edificado, que debíamos guardar el secreto a toda costa. ¿Qué les ordenó hacer? Hubo un silencio prolongado, tanto que Mateo pensó que no responderían. Finalmente, Padre Anselmo habló en voz baja. Nos ordenó llevarlo a la cripta, a don Francisco, y encerrarlo allí. El aire se le escapó de los pulmones a Mateo. Secuestraron a un inspector de la Inquisición. No fue tan sencillo, dijo Padre Eusebio. Don Francisco había llegado solo, sin protección. Era normal en aquel entonces. Los inspectores confiaban en su autoridad. Padre Ildefonso lo aprovechó. Le sirvieron vino en la cena, aclaró Padre Anselmo. Vino mezclado con hierbas somnolientas que cultivábamos en el jardín. Cuando terminó de comer, apenas podía mantenerse en pie. Lo cargamos entre 4 hermanos. Él bramaba,
Nos amenazaba con excomunión con la furia de Roma, pero estábamos tan jodidos que solo obedecíamos. Lo encerraron en la celda más profunda de la cripta. Siguió el padre Eusebio. Padre Ildefonso dijo que sería limpiado como los demás, que en 40 días olvidaría quién era y no sería un peligro para nosotros, que se había ido, había terminado su inspección y se había ido. Mateo se levantó de nuevo, ya no podía estar sentado. ¿Y qué pasó? Lo retuvieron 17 días, dijo padre Anselmo, y las lágrimas volvieron a sus ojos. Yo bajaba todas las noches con agua. Lo oía rogar, rezar, maldecir. Al principio era fuerte, rebelde, pero día a día su voz se apagaba, su mente se rompía. Y la primera noche, dijo el padre Eusebio, que bajé con su ración de agua, hallé vacía la celda. La puerta permanecía cerrada por fuera. Las paredes eran de piedra, no había salida. Pero don Francisco se había ido. Mateo se detuvo. ¿Cómo? Nunca lo sabremos, respondió padre Anselmo. El padre Defonso lo atribuyó a una señal divina, que Dios mismo. Reclamado el inspector. Nos prohibió hablar de eso. Selló esa parte de la cripta y nos prohibió volver. Y obedecieron. El padre Eusebio asintió con tristeza. Sí, porque a esas alturas ya no éramos hombres libres. Éramos autómatas vestidos de hábito. Pero esa desaparición quebró algo en padre Ildefonso, continuó padre Anselmo. Se volvió más impredecible, más paranoico. Empezó a acusar a hermanos de conspirar en su contra. Hacía limpiezas al azar, sin motivo aparente. El monasterio fue un infierno de silencio y terror hasta que en diciembre de 1744, según declaró el padre Eusebio, los 6 hermanos que quedábamos, entre los que nos encontrábamos nosotros 2, tomamos una determinación. No podíamos huir. No podíamos matar al padre Ildefonso, por monstruoso que se hubiera vuelto, pero podríamos hacer algo. ¿Qué hicieron? Le esperamos en la cripta, aclaró padre Anselmo. Una noche, cuando bajó solo para uno de sus rituales privados, sellamos la entrada. Con piedra, argamasa, todo lo que encontramos lo encerramos en su propia prisión. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Lo dejaron morir. Días oímos sus alaridos, dijo padre Eusebio. Nos gritaba, nos rogaba, nos juraba perdón, pero no abrimos, no podíamos. Era él o nosotros. Y tras 2 semanas el silencio, otro silencio, el último. Informamos al obispado que el prior había fallecido por enfermedad, continuó padre Anselmo. Enviaron un vicario a vigilar, pero no duró. Este lugar ya tenía mala fama. Nos dejaron aquí, abandonados. Y desde entonces, terminó el padre Eusebio, hemos caminado sobre este secreto, con los cuerpos bajo nuestros pies, con el conocimiento de lo que hicimos, de lo que permitimos. El voto de silencio ya no es una regla, es una obligación. Porque si hablas, si alguien descubre lo que hay debajo de esas piedras, no terminó la frase, no hacía falta. Mateo observó a los 2 ancianos encorvados por décadas de culpa. Afuera, la tormenta se iniciaba, disminuir, pero en ese monasterio la oscuridad parecía más espesa que nunca. ¿Dónde está sellada la entrada a esa parte de la cripta?, preguntó. Los 2 viejos señalaron el claustro, debajo de la losa central, la más hundida. Mateo asintió lentamente, guardando sus papeles. Mañana, dijo, voy a abrir esa cripta y voy a ver con mis propios ojos lo que hay dentro. No,
susurró padre Anselmo. No debe. Hay secretos que es mejor dejar en paz. Enterrados. Eso, dijo Mateo, es exactamente lo que ha mantenido esta atrocidad oculta durante 50 años. Y con eso, salió de la habitación, dejando a los dos ancianos en su vigilia de medio siglo de silencio y horror. Mateo Navarro no durmió. Se quedó sentado en su celda observando la vela parpadear en la oscuridad, repitiendo en su mente todo lo que había oído. Cada descubrimiento era más inquietante que el anterior y, sin embargo, algo en. Su capacitación como escribano le decía que todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Los viejos habían contado de 8 cuerpos sepultados, 7 hermanos limpios y padre Ildefonso. Pero, ¿qué había sido de don Francisco de Mendoza? Su fuga de una celda cerrada desafiaba toda razón. Mateo no creía en milagros diabólicos ni en intervenciones divinas. Debía haber una razón lógica. Al amanecer salió de su celda. El monasterio estaba en silencio. Acostumbrado, pero Mateo percibió algo diferente en el aire. Los pocos monjes que se encontraba a su paso lo observaban con una especie de temor. Los ancianos habían hablado. Todos conocían su plan. Hacer. En el claustro, la luz gris del amanecer apenas se filtraba entre las nubes bajas. Mateo se dirigió directamente al centro del patio, donde la losa más hundida señalaba, según los mayores, la cripta prohibida. Necesitaba instrumentos. Encontró una pequeña bodega llena de palas, picos y palancas oxidadas. Las condujo al claustro, bajo la atenta mirada de 6 monjes que se habían congregado en las columnas, inmóviles como estatuas. Empezó a cavar alrededor de la losa. La tierra estaba apisonada, casi petrificada por años de pisadas y humedad. Cada picotazo resonaba en el claustro como una blasfemia. Estuvo picando durante 3 horas hasta que dejó al descubierto los bordes de la losa. Era enorme, casi 2 metros cuadrados y demasiado pesada para moverla. Solo la observó, hacia los monjes que miraban. Nadie se movió. «Necesito ayuda», dijo con voz firme. Nadie respondió. Nadie se movió. «He venido con autoridad del obispo», repitió Mateo. «Os deben obediencia canónica». 2 de los monjes más jóvenes se acercaron en silencio y colocaron sus manos en la palanca que Mateo había deslizado bajo la losa. Los 3 hicieron fuerza. La piedra no se movía. Era más pesada de lo que Mateo había calculado. Calculado, pero lento, con agonía, se movió. Un chirrido horrible resonó en el claustro como si la tierra misma se rebelara. Y entonces, con un último empujón, la losa se movió. Un hedor pútrido emanó de la apertura, aire viciado, húmedo, en descomposición. Mateo retrocedió cubriéndose la nariz. Los 2 monjes que lo habían ayudado huyeron santiguándose. Debajo de la losa había escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Mateo tomó una antorcha de las que ardían en las columnas del claustro y descendió. Los escalones eran estrechos y resbaladizos por la humedad. Contó 23 antes de llegar al fondo. Se encontró en un pasillo angosto de techo bajo que lo obligó a encorvarse. Las paredes goteaban agua negra. El olor era cada vez peor. Avanzó unos 10 metros hasta una puerta de madera carcomida. La empujó. Se abrió con un crujido. Al otro lado había una cámara pequeña y vacía, salvo por cadenas colgando de las paredes y manchas oscuras en el suelo de piedra. Una de las celdas de purificación, sin duda, continuó. El pasillo se dividió. Tomó el ramal izquierdo y descubrió otra celda similar. Otra, 5 en total,
todas con las mismas cadenas, las mismas manchas, pero al final del pasillo, donde la luz de su antorcha apenas llegaba, vio algo que le heló la sangre, un muro, piedras apiladas toscamente, argamasa irregular, el sello del que hablaban los ancianos. Se acercó y puso la mano en las piedras. Estaban frías, húmedas, y detrás de ellas oyó algo, un goteo, agua o algo más. Empezó a retirar piedras. No estaban cimentadas. Quien había construido este muro lo había hecho con prisa, desesperado. Tardó 20 minutos en abrir un agujero lo suficientemente grande para pasar. Al otro lado, la cámara era mayor y en medio, a la luz vacilante de su antorcha, vio los esqueletos. 8 cuerpos apilados sin ceremonia. Algunos aún llevaban restos de hábitos monásticos podridos. Los huesos estaban esparcidos, revueltos. No había identificación. No había respeto. Solo muerte olvidada. Mateo se sintió mareado, pero se obligó a avanzar. Había otra puerta al final de esta cámara, más pequeña, casi oculta en la oscuridad. La abrió. La celda al otro lado era diferente, más pequeña, de no más de 3 metros cuadrados. Y en la pared del fondo, grabado directamente en la piedra con algo afilado, había escritura, palabras en latín, en español, en algo incomprensible. Mateo se agachó. Acercó la antorcha y leyó. Tercer día. Sigo siendo Francisco de Mendoza, inspector del Santo Oficio. No olvidaré. No cederé. Primero día. Las voces dicen que olvide mi nombre, pero soy Francisco. Soy Francisco. Soy... ¿cuántos días? No lo sé. Oscuridad, sed, hambre. Soy. ¿Quién? Dios ha abandonado este lugar o nunca estuvo presente. Solo silencio. El silencio devora. Y al final, con letras mayores, casi enloquecidas, ha descubierto la salida bajo la piedra, bajo todo lo que nadie ve. Mateo descendió, la antorcha al suelo. La celda tenía el mismo suelo de losas de piedra que el claustro, pero una de ellas, en la esquina más alejada, estaba desplazada, hundida. Se arrodilló y la inspeccionó. Había arañazos en torno, como si alguien hubiera intentado moverla con las manos desnudas. Consiguió levantarla. Debajo había un agujero, un túnel estrecho que descendía en diagonal. Por él podría arrastrarse un hombre desesperado. Introdujo la antorcha en el agujero. Agujero. El túnel parecía natural, una grieta en la montaña. Posiblemente se conectaba con el sistema de cuevas bajo estas tierras. Don Francisco había escapado, hambriento, loco, pero vivo. Había encontrado esta salida y desaparecido en la montaña, pero había salido o había muerto perdido en la oscuridad subterránea. Mateo estaba a punto de darse por vencido cuando vio algo más en la pared. Otro mensaje, apenas legible, escrito con algo que parecía sangre. Sangre. Si alguien lee esto, huyan de San Severino. Lo que hizo Ildefonso no fue locura, fue método, y lo que enseñó a estos hombres no morirá con él. El silencio se propaga, el olvido es eterno, y bajo estas piedras hay más que cuerpos, hay un legado de oscuridad. El mensaje se cortaba abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido o hubiera perdido las fuerzas. Mateo sintió que las paredes se acercaban. El aire viciado de repente parecía insuficiente. Debía salir. Corrió de nuevo por los pasillos, tropezando en la oscuridad con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Subió los 23 escalones de 2 en 2
y llegó al claustro sin aliento. La luz del día, aunque tenue, le pareció una bendición, pero cuando levantó la vista, todos los monjes del monasterio estaban ahora en el claustro. 14 hombres de pie en un círculo perfecto alrededor del agujero recién descubierto, todos mirándolo con la misma expresión en blanco. El padre Anselmo dio un paso adelante. Su voz era diferente, más dura, más gélida. No debió abrir aquello, dijo. Algunas puertas están cerradas por algo más que por la justicia humana. Mateo retiró su mano, buscando instintivamente la daga que llevaba al cinto. Lo que descubrí ahí abajo son crímenes monstruosos. Voy a informar de todo al obispado. Este lugar se cerrará. Se os preguntará. ¿Por quién?, interrumpió el padre Eusebio. Por la misma iglesia que nos abandonó aquí durante 50 años. Por las autoridades que nunca preguntaron por don Francisco. Los monjes fueron cerrando el círculo. No entiende, prosiguió padre Anselmo. Hemos permanecido en silencio durante tanto tiempo que ya no sabemos cómo existir de otra manera, y lo que aprendimos, lo que nos enseñó padre Ildefonso, no puede ser olvidado. Mateo miró a su alrededor. Las puertas del monasterio estaban cerradas. Estaba atrapado. El silencio es nuestra única salvación, dijeron los monjes al unísono. Parecían haber ensayado las palabras durante años. Y usted ha roto ese silencio. Mateo se dio cuenta entonces de que lo que los ancianos le habían revelado no era una confesión, era una trampa. Le habían revelado lo suficiente para que abriera la cripta, sabiendo que lo que encontraría allí sellaría su destino, porque ahora él también sabía demasiado. Y en San Severino el conocimiento era el único pecado imperdonable. Mateo calculó sus opciones en segundos. 14 hombres lo rodeaban, la mayoría viejos o débiles por años de privación, pero unidos por una voluntad que superaba la fuerza bruta. Podía intentar romper el círculo, pero ¿a dónde? Las puertas del monasterio estaban cerradas por dentro. Las ventanas eran estrechas, demasiado altas, y fuera, las montañas de Teruel en pleno febrero no ofrecían refugio a nadie. Pero Mateo había crecido en Salamanca, entre estudiantes que resolvían problemas con palabras antes que con violencia. Levantó las manos en señal de paz. «Hermanos», dijo en voz baja, «entiendo su temor. Entiendo que han guardado este secreto tanto tiempo que protegerlo es su única razón de ser, pero deben comprender que el silencio no es salvar». Padre Anselmo inclinó la cabeza como un ave de rapiña observando a su presa. «¿Y qué propone, escribano? Que lo revelemos todo, que dejemos que la Iglesia nos juzgue por crímenes de hace medio siglo cometidos bajo las órdenes de un prior que la Iglesia apoyaba». La verdad, dijo Mateo, no como condena, sino como liberación. Han cargado con este peso durante décadas. No están cansados. Padre Eusebio rió, una voz seca y rota. El cansancio no importa cuando ya no eres humano. Tenía razón en algo el padre Ildefonso. El silencio prolongado no solo borra los recuerdos, borra la voluntad, la identidad, todo lo que hace a un hombre más que piedra que respira. Los monjes se movieron al unísono, cerrando el círculo. Mateo retrocedió otro paso, pero su talón chocó contra el borde del agujero en el claustro. Un paso más y caería en la cripta. «Si me lastiman», dijo con firmeza, «el obispado enviará más inspectores. No pueden callar a todos. No necesitamos callarlos a todos», respondió padre Anselmo. «Solo a los que vienen aquí, y usted es el primero en 50 años que ha insistido en ver la cripta».
Los demás tomaron nuestra palabra y partieron. El silencio sabe esperar. Puede esperar 50 años más. Mateo se dio cuenta de que razonar era inútil. Estos hombres habían cruzado un punto sin retorno. Pero entonces, algo se movió en el rostro de Padre Eusebio, una grieta en la máscara de firmeza. Esto es lo que somos ahora, lo que era Padre Ildefonso. También él justificaba todo en nombre de proteger la orden, de mantenerla pura. Es diferente, respondió Padre Anselmo. No buscamos limpiar, solo proteger. ¿En qué se diferencia?, insistió Padre Eusebio. Estamos a punto de enterrar a otro hombre bajo estas piedras, de sumar otro cuerpo a los 8 que ya están ahí abajo. ¿Cuándo va a acabar esto? Cuando tengamos 100, 1000. Un murmullo recorrió el círculo de monjes. Algunos se miraban entre sí. La duda, que Padre Ildefonso había tratado de sofocar durante años, renacía. Mateo aprovechó el momento. Padre Eusebio tiene razón. Este ciclo solo terminará cuando alguien tenga el valor de romperlo. Y vosotros, todos vosotros, tenéis ahora la oportunidad de ser recordados no por ser cómplices de atrocidades, sino por ser hombres que encontraron el coraje de hacer lo correcto después de décadas de error. Palabras nobles, Padre Anselmo, dijo amargamente, pero la realidad es más dura. Si descubrimos lo que yace debajo de estas piedras, la Iglesia negará todo conocimiento. Dirá que éramos una orden herética que operaba fuera de Roma. Seremos excomulgados póstumamente, borrados de la historia, y el legado de sufrimiento que llevamos será en vano. Dolor sin propósito. El dolor nunca tiene propósito, dijo Mateo. Solo consecuencias. Y ustedes pueden decidir. ¿Qué dejar atrás? El silencio que siguió no era el que había conocido ese monasterio durante décadas. Era un silencio de resolución, no de imposición, de elección, no de obligación. Finalmente, habló el Padre Eusebio. Déjenlo ir. Los otros monjes miraron al anciano con sorpresa. El Padre Anselmo se adelantó hacia su compañero. Eusebio, si haces esto, si hago esto, interrumpió el anciano con firmeza. Por primera vez en 50 años habré tomado una decisión que no dictó el miedo. Y eso, hermano, vale más que todos nuestros secretos. Uno a uno, los monjes se fueron apartando, algunos con alivio en el rostro, otros con resignación, algunos con rabia contenida, pero se apartaron. Mateo se dirigió lentamente hacia la puerta del claustro, sin dar la espalda a los monjes, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Alcanzó la puerta principal y la encontró abierta. Padre Eusebio debió desbloquearla mientras los demás lo 3458 observaban. Rodeaban. Se volvió una última vez hacia los ancianos. ¿Qué harán ahora?, preguntó. Padre Eusebio miró el agujero en el centro del claustro, luego los rostros de sus hermanos. Lo que deberíamos haber hecho hace 50 años, hablar con nuestras propias palabras, con nuestras propias voces, aunque nos cueste la condenación eterna. Al menos será nuestra condenación, no la de Padre Defonso. Mateo asintió y cruzó el umbral. Montó en su caballo, que había permanecido en el establo todo este tiempo, y descendió la montaña. 3 días después llegó a Zaragoza, agotado, hambriento, pero con todos sus documentos intactos. El obispo le recibió en persona. Mateo entregó su informe completo. Las confesiones de los ancianos, los cuerpos en la cripta, la desaparición de don Francisco de Mendoza, todo. El obispo leyó el informe en silencio durante horas.
Cuando terminó, su rostro estaba pálido. Esto es, comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Imperdonable», terminó Mateo, «y debe ser castigado». Acción inmediata. El obispo respiró hondo. En 2 semanas enviará una comisión. Cerrarán el monasterio, desenterrarán los cuerpos, interrogarán a cada monje superviviente. La verdad saldrá a la luz. Mateo asintió, sintiendo por primera vez en días un atisbo de alivio. Pero, cuando la comisión llegó a San Severino 2 semanas después, el monasterio estaba vacío, completamente vacío. Los 14 monjes habían desaparecido. No había signos de lucha, no había señales de una partida apresurada, nada. Si se hubieran esfumado en el aire. La cripta estaba sellada de nuevo, la losa en su lugar, la tierra apisonada sobre ella, y cuando los investigadores la abrieron, encontraron los 8 esqueletos exactamente como Mateo los había descrito. Pero no encontraron a los monjes vivos. Se buscó por toda la región. Se preguntó a campesinos, viajeros, posaderos. Nadie había visto a 14 monjes viajando juntos. Nadie había oído nada. Era como si la orden de los padres del silencio hubiera cumplido su última. Voto. Desaparecieron sin dejar rastro, llevándose sus voces para siempre. Mateo regresó a San Severino 3 meses después, cuando la investigación oficial había terminado. El monasterio había sido declarado lugar de crimen histórico y permanecía abandonado, sellado por la iglesia. Recorrió el claustro en soledad. La primavera había llegado a Teruel y las flores silvestres comenzaban a abrirse paso entre las piedras. La naturaleza reclamaba lentamente lo que los hombres habían construido para albergar sus oscuridades. Se arrodilló junto a la losa central, bajo la cual reposaban a metros de profundidad las víctimas de una fe pervertida más allá de toda esperanza. «No pude salvarlos», dijo, «ni a vosotros ni a ellos. Solo pude contar vuestra historia». El viento sopló entre las columnas del claustro, y Mateo creyó oír algo en él. Voces, muchas voces, algunas suplicando, otras rezando, otras simplemente pronunciando sus nombres, nombres que habían sido obligados a olvidar, identidades que habían sido. Mateo lo anotó todo en sus informes. Los documentos se archivaron en la Biblioteca Episcopal de Zaragoza, donde permanecieron durante siglos prácticamente olvidados. San Severino nunca volvió a abrir. Con el tiempo se derrumbó por falta de mantenimiento. La naturaleza lo cubrió. Las historias locales lo transformaron en leyenda, luego en rumor, luego en nada. Pero Mateo no olvidó. Hasta su muerte a los 72 años, mantuvo su propio registro privado. De lo que había visto y en su lecho de muerte, dictó una última nota que se añadió a sus documentos personales. Había descubierto que el silencio podía ser muchas cosas. Podía ser paz, podía ser reflexión, podía ser respeto, pero cuando el silencio se convertía en cómplice del mal, cuando se convertía en prisión para las voces que deberían clamar justicia, no era silencio sagrado, era complicidad. Los padres del silencio habían creado un sistema en el que la verdad no podía existir, en el que la memoria era pecado, donde la individualidad se sacrificaba en aras de una supuesta pureza. Y la orden que debía defender a aquellos hombres les abandonó. ¿Dónde fueron los 14? No lo sé. Quizás encontraron algún lugar perdido en el mundo en el que empezar de nuevo. Quizás se adentraron en las montañas y se dejaron morir de frío y hambre. O quizás aprendieron a vivir como los fantasmas que eran ya,
sin nombre, sin pasado, sin voz. Lo que sé es esto. Bajo el claustro de San Severino reposan 9. Hombres que murieron porque otros consideraron que el secreto era más importante que la vida, y 14 almas que sobrevivieron cuando sus hermanos no lo hicieron. Que Dios, si aún escucha la oración de este viejo escribano, les dé a todos la paz que nunca tuvieron en vida, y que la historia recuerde que el horror no está en lo que hicieron, sino en lo que permitieron que hicieran, porque algunos pecados no buscan perdón, solo sobrevivir al olvido. Y ese es él, el peor de los pecados. Esta historia real, reconstruida a partir de archivos episcopales españoles del siglo XVII, nos recuerda que la fe sin humanidad es fanatismo, y el silencio sin propósito es complicidad. Los nombres y la ubicación fueron alterados para proteger a los descendientes, pero el corazón de la historia es perturbadoramente cierto. ¿Qué les ocurrió a los 14 monjes? ¿Hallaron la redención o simplemente cambiaron su prisión de piedra por una prisión de anonimato eterno? Eso, como muchas otras cosas en esta historia, quedó en el silencio. Si esta historia te conmovió, comparte este video para que más personas conozcan estos hechos olvidados. Suscríbete para más historias oscuras de la historia y recuerda, el silencio es oro, pero nunca debe ser absoluto cuando la justicia está en juego. Hasta la próxima historia. M.